Muy buenos días. Bienvenidos al séptimo webinar organizado por la Federación Latinoamericana de Endocrinología, FELAEN. El evento del día de hoy lleva por título Osteoporosis, tratamientos actuales y a futuro, a cargo del extraordinario conferencista y profesor César Libanati. Yo soy la doctora Pilar de la Peña, los saludo con mucho gusto desde Guadalajara, en México, donde trabajo como endocrinóloga. Actualmente soy presidenta electa para FELAEN, miembro activo y colaborativo del grupo de investigación, coordino la parte técnica y de comunicaciones en la región y sirvo como enlace con la International Society of Endocrinology, donde además pertenezco actualmente al comité de nominaciones. Voy a mencionar algunos aspectos relevantes de esta sesión. Mantendremos apagadas cámaras y micrófonos. Contamos con traducción simultánea español-inglés disponible en el icono del globo terráqueo para que accedan al audio del idioma de su preferencia. Daremos lugar a preguntas recibidas con anticipación que enviaron en el momento del registro y también los invitamos a escribir sus preguntas en español o inglés en la barra de herramientas de chat durante la transmisión. Se expedirán certificados por la asistencia continua que nuestro equipo verificará al finalizar el evento. El webinar se está reproduciendo en vivo en nuestro canal de YouTube, pero también quedará a demanda tanto en este canal como en nuestra página web, Facebook y en el canal global de educación de la International Society of Endocrinology, quien nos brinda el aval a todos nuestros eventos. A continuación, es para mí un honor presentarles al doctor Pedronel Rueda Plata, que nos acompaña desde Bogotá, Colombia, con quien compartiré la coordinación esta mañana. El doctor Rueda es médico endocrinólogo, profesor de medicina de la Universidad Nacional de Colombia, investigador, asesor científico, conferencista nacional e internacional en endocrinología, diabetes y osteoporosis. Past President de la Asociación Colombiana de Endocrinología y de FELAEN. Actualmente es miembro del comité ejecutivo en la International Society of Endocrinology. Con mucho gusto le doy la palabra al doctor Rueda Plata para que presente a nuestro conferencista. Muy buenos días, les saludo desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, doctora de la Peña. Es para mí un placer presentar al doctor César Libanati, quien nos acompaña desde Florida. El doctor Libanati es un médico internista y geriatra, investigador básico, translacional y clínico, autor de más de 100 artículos originales y capítulos de libros, revisor de varios journals en el área de metabolismo mineral, líder en el desarrollo e impulsor para el registro y la comercialización de moléculas tales como denosumab y romosozumab. Actualmente funge como asesor y consultante en enfermedades esqueléticas, metabolismo óseo y mineral, desarrollo de fármacos, su registro y comercialización. Al finalizar su presentación, daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenido, doctor Libanati. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana de esta reunión. Muchas gracias, doctor Pedro Nel Rueda, por tan amable presentación. Y también quiero agradecer a la Federación Latinoamericana de Endocrinología por haberme invitado a participar en esta sesión de Meet the Expert para tratar el tema de actualización de tratamientos de la osteoporosis. Y obviamente es un tema muy vasto, así que voy a concentrarme en lo que yo considero unos mensajes y unos conceptos importantes hoy en día cuando nos evaluamos y también tratamos pacientes que sufren fracturas debido a la osteoporosis. Comenzaremos obviamente por la definición de osteoporosis. En los paneles de la izquierda podemos observar lo que es un hueso normal con una densidad y una cantidad de hueso bien conectado y lo que ocurre cuando un hueso se transforma en osteoporótico. Obviamente hay una disminución de la masa ósea, una pérdida de la estructura y eso es lo que da la definición a la osteoporosis. Es un trastorno debido a la pérdida ósea que daña la estructura, debilita el esqueleto y predispone al paciente a fracturas.
Hasta ahora, básicamente, las herramientas que teníamos y que hemos usado en la evaluación de los pacientes con riesgo de fractura o con baja densidad mineral ósea o osteoporosis era la densitometría ósea, en la cual nos permite evaluar el nivel de masa ósea o de densidad mineral ósea y comparándolo con normativas, con valores de referencia, decidir en base al T-score, que son la cantidad de desviaciones por debajo del valor de una persona joven, si la persona tenía osteoporosis, es decir, un T-score menor a menos 2,5, densidad mineral ósea baja o era normal. También en las últimas 10 o 15 años ha habido un aumento del uso del FRAX, un método que permite evaluar el riesgo de fractura a los 10 años, fracturas mayores o fracturas de cadera. Sin embargo, hay cuatro conceptos que creo que son muy importantes, que han sido desarrollados en estos últimos 5 años, 10 años, o que han aumentado la visibilidad. Y estos yo creo que son tan importantes que si durante esta presentación se llevan algo a la casa, creo que estos cuatro conceptos es lo más importante a retener. El primero es la importancia de la presencia de una o más fracturas como un indicador de la osteoporosis. Y esto es independiente de la densidad mineral ósea. Ha sido, es y será siempre un error considerar que un paciente que ha tenido una fractura de cadera o una fractura vertebral no tiene osteoporosis porque la densidad ósea es, por ejemplo, menos 2,4 o menos 2, etc. Una fractura implica un diagnóstico de osteoporosis, implica el diagnóstico de un esqueleto frágil y lo que es importante retener es que fracturas engendran más fracturas y el riesgo de otra fractura aumenta considerablemente después de cualquier fractura, particularmente si es una fractura mayor, o sea, una fractura de columna, de cadera, de húmero o de radio, o también en pacientes añosos. Vale retener y recordar que cuando un paciente tiene una fractura, ese riesgo de fractura aumenta considerablemente y una gran cantidad de esos pacientes se volverán a fracturar más o de una vez, y que el 50% de todas las fracturas que ocurrirán luego de una fractura ocurren en los 2 primeros años subsecuentes de esa fractura. Es lo que ha dado también el nacimiento a un concepto importante al cual discutiré y mencionaré a continuación. Ese concepto es el concepto y el reconocimiento, ahora ya en las guías de tratamiento de prácticamente todos los países y todas las sociedades, del concepto de la categoría de alto o muy alto riesgo de fractura y el riesgo de fractura inminentes, un concepto que desarrollaré a continuación para destacar más tarde cuáles son los pacientes que cumplen esos requisitos. El tercer concepto importante es la importancia del orden de la secuencia terapéutica en el tratamiento de la osteoporosis en estos pacientes de alto riesgo de fractura. Ya es bien entendido y bien demostrado que es muy diferente comenzar con un antirresortivo y luego, si es necesario, utilizar un osteoformador versus utilizar de entrada como terapia inicial un osteoformador y seguirla con un antirresortivo. También hablaremos de la data que justifica este concepto importante. Y el cuarto, que es un concepto también muy esencial porque nos permite individualizar la terapia en los pacientes en base a su riesgo de fractura, es el uso de la densidad mineral ósea como sustituto para los efectos de los tratamientos de la osteoporosis en la estimación de la reducción del riesgo de fractura. Básicamente, cuanto mayor sea el aumento de la densidad ósea, particularmente en la cadera, mayor es la reducción del riesgo de fractura en el paciente siendo tratado. Y esto es cierto con absolutamente todos los fármacos que existen al día de hoy. Este concepto es importante y de utilidad para poder tomar decisiones sobre las terapias iniciales para la osteoporosis y también para seleccionar la secuencia del tratamiento. Y este concepto respalda a su vez el concepto de la terapia orientada a objetivo. Esto básicamente significa que utilizando la densidad de la cadera como objetivo del tratamiento, como target del tratamiento, podemos tomar las mejores decisiones para nuestros pacientes. Hablando de los agentes terapéuticos que tenemos hoy en día a nuestra disposición, los clasificamos en dos categorías mayores, los antirresortivos y los osteoformadores.
Como mecanismo de acción, los antirresortivos aumentan la densidad mineral ósea y la resistencia ósea, y lo hacen inhibiendo la resorción ósea. Básicamente disminuyen o directamente inhiben completamente, dependiendo del fármaco, la actividad de los osteoclastos. En cambio, los osteoformadores aumentan la densidad ósea y la resistencia ósea por estimulación de la formación ósea, o sea, agregan nuevo material óseo. Ejemplos de antirresortivos están listados acá en el slide, y las grandes categorías hoy en día son los bifosfonatos y el denosumab. Hoy en día el uso de raloxifeno o estrógeno, si bien tienen una acción de protección del hueso, y el estrógeno en particular está aprobado para la prevención, no para el tratamiento de la osteoporosis. Las limitaciones de los antirresortivos es que no corrigen la estructura, porque no corrigen esa pérdida de ósea, no aumentan la masa ósea. Reducen las fracturas de vertebrales de una manera muy significativa, pero sin embargo la reducción de las fracturas no vertebrales es variable y generalmente demorada. No todos los antirresortivos reducen el riesgo de fractura de cadera, una noción o un concepto importante a tener en cuenta. Los osteoformadores hoy en día son tres: los análogos de la PTH, como ser la teriparatide o la avaloparatide, dos moléculas muy relacionadas, y el romosozumab, que es un inhibidor de la esclerostina y por ende ejerce una acción doble de aumentar la formación ósea y a la vez, de una manera indirecta, disminuir la resorción ósea. En ese sentido, es un agente único y diferente. Las limitaciones de estos agentes es que tienen que ser administrados por vía subcutánea, o el hecho de que se usan por un tiempo limitado, 2 años para la teriparatide y avaloparatide y 1 año para el romosozumab. Hablemos primero de los antirresortivos y voy a concentrar en los bifosfonatos y denosumab, porque ellos son y consisten en la mayoría de los agentes utilizados hoy en día en la osteoporosis. Estas drogas son muy efectivas y reducen el riesgo de fracturas, las vertebrales entre el 50 y 70%, las de cadera entre el 40 y 50%, y las fracturas no vertebrales o periféricas entre el 20 y 35%. La reducción del riesgo de fractura vertebral es rápida. Sin embargo, la reducción de no vertebral es un poco más demorada y no totalmente consistente a través de todos los antirresortivos. El beneficio de los bifosfonatos y del denosumab persiste con el tratamiento a largo plazo, y los estudios clínicos han sido hechos en el caso de denosumab por 10 años y en caso de ácido zoledrónico por 6 años. Así que tenemos muy buena data para evaluar no solamente la eficacia, sino también la tolerancia. En general, la tolerancia es muy buena a estos agentes. En esta diapositiva vemos las reducciones vertebrales, tanto en Horizon, el estudio que testió la administración de ácido zoledrónico de manera anual, endovenoso, y el Freedom Study, el estudio primero a 3 años, con su extensión luego a 10 años, que testió denosumab administrado subcutáneamente cada 6 meses versus placebo. Y como ven, las fracturas vertebrales fueron reducidas en el orden del 70% más o menos, y respectivamente del tiempo de evaluación en el estudio, 1, 2 o 3 años, y de manera muy consistente entre las dos moléculas. Las fracturas de cadera y las fracturas no vertebrales también fueron reducidas significativamente a lo largo de los 3 años en el estudio Horizon y en el estudio Freedom. Hay una diferencia, sin embargo, entre los bifosfonatos y el denosumab, en tanto que con tratamiento continuo pasado los 3 o 4 años, con el denosumab, como se ve en la gráfica de la derecha, la línea de color celeste, la densidad mineral ósea, tanto en la cadera como en la columna, continúa de aumentar. Hay un aumento continuo, tal que con 10 años de tratamiento continuo con denosumab se llegan a aumentos en la densidad de mineral de cadera de un 9% aproximadamente, lo cual es una cifra significativa. En cambio, con los bifosfonatos, todos ellos, y en este caso les muestro la imagen para ácido zoledrónico, luego de 3 o 4 años no hay un aumento persistente, no hay más aumento de la densidad mineral ósea. ¿Tiene esto importante?
Importancia sí que la tiene, en mi entender. Entendemos por qué la razón de esta diferencia entre las dos moléculas. No las explicaré en este momento porque el tiempo es demasiado corto, pero conocemos bien el mecanismo de acción responsable de este fenómeno. Y tiene importancia por lo siguiente. Como se puede ver en esta diapositiva, las fracturas con ácido solidorónico se reducen con tratamiento a los 3 primeros años, pero luego, durante el tratamiento subsecuente continuo, no hay una desmejoría, lo cual es importante y bueno, pero tampoco hay una continuo reducción eh, de mayor cantidad en la reducción de fracturas, tanto vertebrales como periféricas, en este caso les muestro las periféricas. En el caso de los SUMAP, en contrario, con ese aumento continuo de la densidad mineral ósea, hay o va asociado una reducción posterior o más importante con el tiempo en las tasas de fractura. Una cosa que es importante por supuesto, para aquellos pacientes con osteoporosis más significativa o más severa. Debido a que con los bifosfonatos el efecto terapéutico beneficial no continúa de aumentar después de 3 años, y el hecho de que los bifosfonatos se adhieren al esqueleto de manera tal que uno se transforma en su propia farmacia a medida que aumenta la resorción con el tiempo, uno vuelve a liberar bifosfonato del tejido óseo, el cual se vuelve a transformar nuevamente en una molécula bioactiva y por ende mantiene ese ciclo de persistencia del efecto. Nació el concepto o la evaluación de si era necesario interrumpir el tratamiento con bifosfonatos, porque es importante recordar que dar cualquier droga que no ofrece un beneficio ulterior y que por supuesto siempre tiene la posibilidad de un efecto adverso, si bien raro, esa posibilidad existe, es importante evaluar si el paciente requiere continuar después de los 3 o 5 años de estar en un bifonato. Y la Sociedad de Hueso ASBMR en Estados Unidos propuso unas guías para decidir si un paciente después de un tratamiento con bifosfonatos de 3 a 5 años, oral o endovenoso, era necesario seguirlo. Y básicamente la lógica a seguir es la siguiente, como puede ser vista en esta diapositiva. Si durante el tratamiento o si antes del tratamiento ha habido múltiples fracturas, tanto de cadera, de columna o otras, esa es la primera pregunta a hacerse. Si las ha habido, yo creo que es importante seguir o considerar seguir el tratamiento con bifosfonato, o si la fractura ha ocurrido durante el tratamiento con bifosfonato y el paciente continúa a estar a riesgo de fractura, considerar otra alternativa en el tratamiento. En el caso de que no haya habido fracturas anteriores o fracturas de un tratamiento, existe la posibilidad de decidir en base a la densidad mineral ósea y o el FRAX si el paciente está a un riesgo considerable de fractura. Si la respuesta de ella es sí, se mantiene en un valor importante de fractura, entonces seguir el tratamiento hasta 10 años o de vuelta a considerar otro tratamiento es la decisión lógica a seguir. En el caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, es ahí cuando es importante considerar la interrupción del tratamiento con bifosfonato y después volver a reevaluar en unos 2 años en caso de que haya habido cambios que requieren la reiniciación del tratamiento. En el caso de ser necesario cambiar el tratamiento de bifosfonato a otra medicación, la compañía Amgen hizo estudios básicamente de la transición de un bifosfonato, de todos ellos, como ven en esta diapositiva, a denosumab, o la continuación del bifosfonato, y como ven en el caso contra el residronato en la izquierda, contra ibandronato, contra el endronato o contra solidrónico, ácido solidrónico a la derecha, que el cambio del bifosfonato a denosumab entabla un aumento de la densidad mineral ósea que por supuesto va a seguir continuando con el tiempo. Y como está establecido que la cantidad de ganancia en mineral ósea es un factor importante para decidir y para estimar la reducción en la tasa de fractura, esta data es importante para decisiones clínicas. La terapia a largo plazo con estas drogas, como he comentado, es generalmente muy bien tolerado, y en el caso de denosumab, los efectos serios, adversos, las infecciones serias, los tumores o la muerte
son básicamente idénticas al placebo, como se muestra en esta diapositiva, en las dos ramas del estudio Freedom Extension, la cual evaluó denosumab hasta 10 años en tratamiento. Es importante recordar que si bien raros, muy raros yo diría, la osteonecrosis de la mandíbula y las fracturas atípicas del fémur pueden ocurrir. En la diapositiva les muestro ahí las tasas esperadas de estos efectos secundarios, que como verán son muy menores, y son muy menores comparado con el riesgo de fractura y la cantidad de fracturas que estas drogas logran evitar. Un concepto importante es el conocimiento que una vez comenzado denosumab, básicamente no se debe interrumpir. La interrupción del denosumab es un problema. Y es un problema por el hecho de que al desaparecer la droga del organismo, inmediatamente hay una activación del remodelaje óseo, un aumento de la cantidad de osteoclastos, como se ve en la parte derecha de la diapositiva, el marcador de resorción ósea serum CTX aumenta a los 24 meses, que fue el momento en el cual se suspendió en este estudio el denosumab, y como ven, el valor aumenta no solamente muy rápidamente, pero aumenta significativamente por arriba de la tasa basal. Y como consecuencia, como ven en el panel izquierdo de la diapositiva, hay una caída muy rápida de densidad mineral ósea, particularmente en la columna, tal es así que la cantidad total de densidad mineral ósea ganada durante el tratamiento con denosumab, haya sido un año, 2, 3, 5, 10 años, se pierde básicamente en un año de una manera muy rápida. Y eso lleva a un aumento en el riesgo de fracturas múltiples vertebrales. Un problema que ha sido documentado en varias series de pacientes, un problema que sigue siendo un problema significativo, porque en aquellos pacientes en los cuales uno pensaba que la osteoporosis estaba curada, la interrupción, la discontinuación del denosumab resulta en este problema. Por ende, es importante cuando uno comienza el denosumab tener un poco el pacto y el entendimiento con el paciente, hablar con el paciente y explicarle que esta es una droga a tomar en principio por el resto de la vida. De tener que discontinuarla, hay opciones para tratar de evitar este aumento en el remodelaje óseo tan rápido, y esas son básicamente hoy en día la utilización de generalmente bifosfonatos. Y las recomendaciones, tal como dadas en esta diapositiva, recomendaciones que vienen de la European Calcified Tissue Society, son tal que si el tratamiento de denosumab fue de corto plazo, y de corto plazo lo definimos como menor de 2,5 años, y el riesgo de fractura es bajo en el paciente, utilizar alendronato o ácido zoledrónico por 1 o 2 años puede ser suficiente. Obviamente es importante una regulación necesaria y frecuente. En el caso de tratamiento a largo plazo con denosumab, más de 2 años y medio o alto riesgo de fractura, las recomendaciones son de administrar ácido zoledrónico inmediatamente a los 6 meses después de la última administración de denosumab, y administrar una segunda dosis de ácido zoledrónico si por medición de la tasa de resolución ósea, por ejemplo con un análisis de CTX en sangre, se encuentran que los valores están por encima del valor de referencia de la mujer premenopáusica, y en ese caso a los 12 meses de la última dosis de denosumab, que vendría a ser 6 meses después de la dosis de ácido zoledrónico que había sido dada. Así y todo, los pacientes pueden perderse cantidad ósea significativa, por eso la reevaluación con densidades óseas más frecuentes es importante. Y es muy importante también saber que en pacientes que ya tenían fracturas vertebrales previas, la discontinuación de denosumab lleva un riesgo aún mayor de estas fracturas múltiples vertebrales de ser discontinuado el fármaco. En resumen, de las terapias antiresortivas, permanecen sin lugar a dudas los principales fármacos para la osteoporosis. Son primera línea, salvo hoy en día en pacientes con muy alto riesgo o riesgo inminente de fractura, y son importantes en la terapia secuencial para usarlas luego de un osteoformador. Es importante evaluar la posible discontinuación de bifosfonatos luego de 3 a 5 años, dependiendo del riesgo de fractura, como ya lo he discutido.
y saber que realmente no hay limitaciones al uso del denosumab. El hecho de que los estudios clínicos hayan terminado después de 10 años no implica que el uso de denosumab debe ser parado a los 10 años. Es importante recordar que discontinuar denosumab entabla un aumento significativo del riesgo de fracturas vertebrales y, de ser necesaria la discontinuación, es importante iniciar una terapia con otro fármaco. Había mencionado que uno de los conceptos importantes era el uso de la densidad mineral ósea como sustituto para los efectos de los tratamientos de la osteoporosis, ya que esos aumentos básicamente correlacionan con la reducción del riesgo de fractura. Y varios estudios hoy en día, los principales por el grupo del FNIH, iniciado y liderado por el doctor Dennis Black y por la doctora Maria Boxen, han demostrado, por un análisis de todos los estudios clínicos hechos a la fecha de hoy, que en todos ellos se puede demostrar que el aumento de la densidad ósea comparada con el placebo correlaciona de una manera muy robusta los valores de peso en extremadamente bajos con la reducción del riesgo de fractura. Esta data ha sido también reproducida y publicada para drogas individuales como el denosumab, como el romosozumab, como los bifosfonatos, y básicamente siempre encontramos el mismo tipo de curva, la cual indica que para llegar a una tasa de reducción máxima en los pacientes con osteoporosis es necesario alcanzar una densidad entre -2 y -1.5 de T-score. Es obviamente importante que por lo menos la mejoría en la densidad mineral ósea en un paciente con osteoporosis sea tal que por lo menos se llegue a una densidad mejor que -2.5. Pero, habiendo dicho eso, es importante también recordar que cuanto más alta, menor el riesgo de fractura. El otro concepto es el reconocimiento de la categoría de alto riesgo de fractura y riesgo de fractura inminente. Y estos pacientes con este tipo de característica y muy alto riesgo de fractura son pacientes en los cuales han sufrido, han tenido una fractura reciente, la definimos como una fractura en los 2 últimos años, que han tenido fracturas vertebrales radiográficas, particularmente fracturas radiográficas vertebrales múltiples, de ende la importancia de hacer una evaluación por VFA o por radiografía en los pacientes que se presentan para evaluación por alteraciones esqueléticas, si las fracturas han sido múltiples o si el score T es menor a 3, particularmente también si hay otros factores de riesgo. Estos pacientes hoy en día son pacientes que en prácticamente todas las nuevas guías de osteoporosis son señalados como pacientes en los cuales es importante considerar e iniciar un tratamiento osteoformador antes de comenzar un tratamiento antireceptivo. Una de las primeras guías fue la guía de la American Association of Clinical Endocrinologists, que en el 2020 introdujo este concepto de muy alto riesgo de fractura, en el cual recomendaban no usar bifosfonatos a menos que usara ácido zoledrónico, y recomendaba la utilización de un osteoformador. Luego de esta guía, las guías se han sido ahora más estrictas en el hecho de que los pacientes en la categoría de muy alto riesgo de fractura son recomendados para un osteoformador, y el denosumab y el ácido zoledrónico son de usar en caso de que el osteoformador no pueda ser usado. Hablando de los osteoformadores, ya dijimos que los que existen en este momento son la teriparatide, la valoparatide y el romosozumab. La reducción de fracturas de teriparatide es bien conocida. Esta droga lleva al mercado bien más de una década. Es una droga generalmente muy bien tolerada. Requiere una inyección diaria. Y a veces en algunos pacientes eso es un problema, pero las fracturas vertebrales son reducidas con un gran poder de mejoría. Las fracturas no vertebrales también, si bien el estudio de Bob Neer en el 2000 fue un estudio analizado de una manera un poco idónea, ya que las fracturas no fueron adjudicadas como son hoy en día en todos los estudios clínicos. La reducción o el efecto de teriparatide en reducir la fractura de cadera sigue siendo un área de discurso y un área en la cual no todos los expertos están completamente de acuerdo,
pero sigue siendo un osteoformador. Lo que es importante recordar es que la teriparatide, antes de ser un osteoformador, es un activador del remodelaje. No solamente aumenta la formación, pero también aumenta la resorción ósea. En consecuencia de ese aumento de la resorción ósea, hay un efecto en la pared cortical de los huesos, en los cuales aumenta la porosidad cortical, un hecho que para algunos es problemático. En mi propia clínica y tratamiento de osteoporosis, muy raramente he usado teriparatide en pacientes en los cuales consideraba que el riesgo de fractura de cadera era muy alto, por justamente un efecto en la cadera de aumentar la porosidad cortical y un aumento de densidad ósea en la cadera que es limitado, como verán a continuación. La abaloparatide es un compuesto muy relacionado a la teriparatide. Hay una variación en la composición de los aminoácidos y básicamente tiene una ventaja sobre la teriparatide, a mi entender, ya que esa variación resulta en un aumento de la resorción ósea en menor cantidad, en menor tasa que la teriparatide. Yo soy un gran creyente de que todo aumento del remodelaje, todo aumento de la resorción ósea es malo porque obviamente remueve tejido mineral y crea un daño en la estructura ósea. Como ven acá en este estudio, el Active y el Active Extend, abaloparatide en una dosis de 40 microgramos resulta en reducciones de fracturas vertebrales en el orden del 80-85%, a través no solamente de la primera fase de 18 meses, comparando abaloparatide con placebo, pero también cuando los dos grupos son transformados o básicamente hacen un switch a recibir alendronato, se mantienen esas reducciones de la tasa de fracturas vertebrales. Seguramente una droga importante en el armamento de medicaciones para la osteoporosis. Las fracturas no vertebrales, como se ve este placebo, también son reducidas al usar abaloparatide. Acá la comparación a 19 meses, que fue lo que duró la comparación de abaloparatide versus placebo, y luego la comparación de placebo continuado por el endronato versus abaloparatide y continuado por el endronato. Esta reducción, obviamente, tanto para teriparatide como abaloparatide, son reducciones contra placebo, lo cual es importante recordar, porque el otro transformador fue la primera droga en completar un estudio en el cual el comparador era un comparador activo. Me refiero a comparador activo al hecho de que no había un grupo placebo en este estudio en los cuales todos los pacientes tenían osteoporosis severa porque tenían una fractura vertebral o de cadera previa, sino que romosozumab se comparó directamente con alendronato por los 12 meses de tratamiento, luego del cual todos los pacientes recibieron alendronato. Y básicamente, como ven en esta diapositiva, las reducciones de fractura fueron aproximadamente del 50% en tanto de fracturas vertebrales, de 20%, 19% en las periféricas o no vertebrales y desde 38% en las fracturas de cadera. Les recuerdo que estas reducciones son contra alendronato e interesantemente, para aquellos que han estado en este campo por muchos años, posiblemente recordarán los resultados de FIT, el Fracture Intervention Trial, que fue el estudio de alendronato contra placebo, que demostró, que resultó en alendronato transformarse en una droga en el mercado y que fueron también básicamente de 50% alendronato versus placebo para vertebrales, alrededor del 20-25% para las no vertebrales y alrededor del 40% para las fracturas de cadera. Así que podemos decir que esto es un step up, un aumento realmente en la eficacia de los agentes terapéuticos que tenemos hoy en día para combatir esta condición. Esta diapositiva esquemática muestra y compara un poco la densidad ósea, las ganancias en densidad ósea, en este caso en la cadera, con romosozumab, denosumab, ácido zoledrónico, todos los bifonatos, estrógeno, residronato y teriparatide. Abaloparatide siendo un poquito mayor el aumento que el de teriparatide, pero por debajo del de denosumab, por ejemplo. Sin lugar a dudas, si consideramos que la densidad mineral ósea es importante para el tratamiento y para guiar el tratamiento de los pacientes,
este tipo de data es, yo creo, importante. La secuencia de romosozumab seguida por denosumab, con 1 año de romosozumab y 2 años de denosumab, eh, conlleva aumentos de la densidad mineral ósea que son básicamente correspondientes a lo que sería un tratamiento con denosumab por casi 10 años, 9 a 10 años. Con lo cual, nuevamente, hoy en día tenemos en nuestro armamentario medicaciones que tienen realmente el poder de mejorar la condición y la resistencia del esqueleto debido a la mejoría de la masa ósea. Esta última o penúltima diapositiva es data que fue presentada en el último meeting del ASBMR. En el meeting que viene, las compañías van a presentar la misma tipo de data comparando romosozumab versus teriparatide, con resultados muy similares. Pero en este caso, esta diapositiva muestra lo que llamamos la concordancia en las mejoras de la densidad mineral ósea. ¿Qué digo por concordancia? Por concordancia digo la cantidad de pacientes que aumentan la densidad ósea en ambos sitios, la cadera y la columna, en una cantidad determinada de porcentaje. En este caso, utilizamos un 6% de mejoría en la mejoría de la densidad mineral ósea de la diferencia contra el valor basal, 6% o más, puede haber sido 6, 8, 10, 15, 30%, por lo menos 6% de mejoría. Y como ven, tanto en el estudio FRAME, que comparó romosozumab contra placebo, o en el estudio ARCH, que comparó romosozumab contra alendronato, vemos en el verde oscuro que un 44% de los pacientes aumentaron por lo menos 6% la densidad mineral ósea, tanto en la columna lumbar como en la cadera. Otro 44% aumentó por lo menos un 6% solo en la cadera, perdón, solo en la columna. En la cadera las ganancias no llegaron a ser del 6%. Un 2% aumentó 6% o más solo en la cadera sin haber logrado ese margen en la columna, y un 8 a 9% tuvo cambios de densidad que generalmente eran positivos, pero eran menores al 6%. Comparando eso con los resultados de alendronato en el ARCH Study, vemos que la cantidad de pacientes que aumentaron 6% o más en ambas regiones fue solamente del 9%, en tanto que un 54% de los pacientes, 50% de los pacientes, no llegaron a aumentar un mínimo de 6% en ninguna de las dos localizaciones. Y tal vez lo más llamativo de este análisis es que en el estudio de FRAME, que evaluó denosumab en los años subsecuentes, en los pacientes que estaban en placebo, el año segundo y tercero recibieron denosumab, y permitió evaluar qué cantidad de pacientes también aumentaban este mínimo threshold de densidad, demostrando que básicamente los resultados eran casi idénticos a los de alendronato, con un 50% por lo menos de los pacientes que no lograron aumentar en ninguna de las dos regiones por lo menos un 6%, y solo un 8% que logró una mejoría de 6% tanto en la cadera como en la columna lumbar. Creo que toda esta data y toda la data presentada durante esta exposición espero les permita tomar mejores medidas y mejores decisiones para individualizar el tratamiento en los pacientes, y con ello termino con un resumen de las terapias osteoformadoras, que hoy en día son la terapia de primera línea para aquellos pacientes a muy alto riesgo de fractura, particularmente los pacientes que se han fracturado recientemente o aquellos con fracturas vertebrales, múltiples fracturas, y sin lugar a dudas en aquellos pacientes con riesgo inminente de fractura, ese riesgo de tener una fractura en los próximos 2 años. El objetivo del tratamiento, sobre todo con los osteoformadores, es reducir el riesgo de fractura rápidamente a través de un aumento rápido y mayor de la densidad mineral ósea, particularmente en la cadera total,
La secuencia óptima del tratamiento para mejorar la densidad ósea y reducir el riesgo de fractura es empezar con un osteoformador y seguir con un antirresortivo. No les he mostrado data, pero ustedes bien conocen la data del estudio DATA eh, eh, que fue hecho ya hace varios años, que demostró que si uno comienza con denosumab y luego le da al paciente teriparatide, o en el caso de romosozumab, si uno comienza con denosumab y después le da romosozumab al paciente, las ganancias en densidad ósea son o no existentes o de mucho menor calibre y cantidad que cuando la droga inicial es el osteoformador. Data de los estudios clínicos y hoy en día real world evidence, que sigue aumentando en producción y en artículos, proveen una evidencia sólida de la superioridad antifracturaria de esta secuencia, particularmente en aquellos pacientes en muy alto riesgo de fractura. Y con ello les agradezco toda la atención que han tenido y espero tengamos la posibilidad de un tiempo para preguntas y respuestas. Gracias. Qué barbaridad, qué capacidad de transmisión de datos, una charla de verdad interesantísima. Muchísimas gracias, César, fue maravilloso escucharte y bueno, tener estos conceptos tan claros recientemente que tenemos que tomar en cuenta. Quiero comentarte, fíjate que tenemos muchísimas preguntas que recibimos tanto de manera anticipada por los registros, por las inscripciones y también en el chat. Entonces, lo que hicimos fue catalogarlas a través de, pues, ordenarlas en herramientas diagnósticas en cuanto a tratamiento y te las vamos a ir pasando para que, pues, puedas darle respuestas si eres tan amable. En cuanto a Bueno, herramientas, sí. En cuanto a herramientas diagnósticas, desde Perú el doctor José Paz pregunta, ¿cuándo y a quién solicitar TBS? Si es justificado contar con un FRAX diferente por país en LATAM. muy bien, dos preguntas. El valor del TBS. El valor del TBS, a mi propio uso y entender, es limitado una vez que uno ha decidido en base a la densitometría y el riesgo de fracturas basado en la cantidad de fracturas que se tiene el paciente o la edad. En esos pacientes, realmente el TBS, en mi opinión, no contribuye nada. Sigue siendo un área de discusión en cuanto el TBS puede facilitar la decisión de tratar o no tratar en un paciente que tiene densidad mineral baja. Y a eso me sumito a utilizar las recomendaciones de la Society for Clinical Densitometry, que generalmente dicen que un valor bajo de TBS en esos pacientes sería más propenso a determinar el beneficio de una terapia, por ejemplo, con biglofonato, pero sigue siendo un área de utilidad limitada. Con respecto a los valores de FRAX por país, creo que la experiencia de Freedom básicamente justifica que cada país o que países similares tengan un approach de determinar su propio valor de FRAX. En el pasado siempre se hicieron estudios clínicos en los cuales, en Freedom, por ejemplo, en los cuales la mayoría de los pacientes son estudios clínicos en Latinoamérica, una fuente de pacientes muy importante en los estudios clínicos, proveían generalmente de Argentina. Argentina obviamente tenía un valor de fractura similar a los países europeos, similar a los Estados Unidos. Cuando hicimos Frame, el estudio con romosozumab, nos encontramos, y ustedes sabrán porque publicamos el artículo, que en el subgrupo de pacientes que habían sido incluidos en el estudio en Frame, que eran de Latinoamérica, la mayoría venían de Colombia y de Brasil. Y en esos dos países, pese a que los pacientes tenían ya una osteodensitometría baja, las fracturas observadas fueron mucho, mucho menores, alrededor del 1,5-2%, que es la tasa de fractura en pacientes premenopáusicos. Con lo cual, eso, en mi opinión, justifica tener valores de FRAX por país. Muchas gracias.
Hubo varias preguntas también aquí en el chat. Me parece, Pedronel, vas a dar lectura a algunas de ellas. Sí, sí, bueno, con un saludo muy especial. El doctor Abdelhamid Ramadan, que fue muy prolífico en sus preguntas y muchas de ellas muy interesantes y también algunas fueron contestadas, pero voy a pedir al doctor Libanati que nos colabore con algunas de ellas, especialmente pregunta a qué nivel de PTH, de hormona paratiroidea, se puede iniciar teriparatide en un paciente. La condición para iniciar teriparatide es que el paciente no tenga hiperparatiroidismo, así que cualquier nivel de PTH que sea normal, básicamente permite la utilización de teriparatide. ¿Qué voy a comentar acá? Porque es un área creo que muy importante, que el hiperparatiroidismo secundario, y ustedes como endocrinólogos en principio lo debieran conocer muy bien, aunque a veces no se presta demasiada atención, es extremadamente común en los pacientes añosos. Valores por encima de lo normal debido a absorción de calcio que es limitada o no, de manera no infrecuente debido a una pérdida de calcio en la orina, deben ser corregidos para obtener los mejores resultados con cualquier terapia que se comience. Muy bien. Y pregunta también el doctor Ramadán acerca de a qué niveles de vitamina D se debe hacer reemplazo para los pacientes, tanto los que tienen están normales o con osteoporosis. Bueno, ahí en todos los países existe una recomendación de recibir vitamina D por lo menos a 800 unidades internacionales por día, así que eso sin lugar a dudas. En los pacientes que recibiendo una terapia antiosteoporótica, la vitamina D es fundamental. Y el nivel por el cual yo recomiendo no comenzar ninguna terapia hasta que ello haya sido mejorado es un nivel de por lo menos 20 nanomoles por litro. 20 nanomoles, ¿no? Por lo menos. Por lo menos. Sí. Ok. En la mayor Otro, parte de los estudios, perdón, en la mayor parte de los estudios clínicos, valores por debajo de ese valor, los pacientes eran reemplazados hasta llegar a ese nivel o excluidos de los estudios clínicos. Ujú. bueno, otra del doctor Ramadán que pues, muy interesante es, y me parece que viene muy al lugar en relación con las terapias, tiene que ver con la seguridad cardiovascular de romosozumab. Fundamental. Sí, Como saben, en el estudio ARCH se observó un imbalance en el hecho de que hubo más eventos de infarto de miocardio y de accidente cerebrovascular en los pacientes que recibieron romosozumab en el primer año comparado con alendronato. Sin embargo, en el estudio FRAME, del doble de cantidad de pacientes, la cantidad de efectos secundarios fue exactamente la misma. Al día de hoy, perdón, por ende, las compañías Amgen y UCB tomaron la dirección de ser lo más conservadores posibles cuando se hicieron las instrucciones, las fichas técnicas para el romosozumab, y la recomendación existe que en pacientes en Estados Unidos que han tenido un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular en el año anterior a la administración de romosozumab deben ser excluidos de la terapia. En Europa, la exclusión es independientemente del tiempo en el cual ocurrió el infarto o el accidente cerebrovascular. O sea, si el paciente tuvo un infarto o un accidente cerebrovascular en cualquier momento en su vida, el paciente es recomendado de no recibir romosozumab. Sin embargo, al día de hoy, con más de 800.000 pacientes años ya tratados y toda la data siendo evaluada cada 6 meses por la FDA, por la EMA y por las sociedades, por las asociaciones en todos los países de seguridad de los medicamentos, no se ha encontrado al día de hoy todavía una señal de que hay un aumento en el riesgo cardiovascular. Debemos tener en cuenta que, sin embargo, los pacientes con infarto
o accidente cerebrovascular Mm. son excluidos en principio en la vida real y por ende, a mi entender y en mi propio pensamiento, esa es la única, hasta tanto haya más data, esa es la única instrucción en la cual debe excluirse el uso de romosozumab. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Fíjate que justo estos conceptos que mencionas fueron pues ya respondidos a través de tu conferencia, pero también muchísimas preguntas que recibimos a través de los registrados. Y el doctor José Luis Neiro, por ejemplo, que nos acompaña desde Bilbao, él es presidente actual de CIBOM y preguntó algo referente a este aspecto que acabas de aclarar muy bien. En conjunto, él mandó también otra pregunta que junto con la doctora Ana Mejía de Colombia, la doctora Marante de Venezuela, la doctora María Quirós de Argentina, que se refieren al tratamiento secuencial y a largo plazo. Después del empleo de bifosfonatos, ¿es posible ofrecer vacaciones terapéuticas? Sí, hola José Luis y a todos. Creo que en la charla he cubierto el tema. Eh, es obvio que cada tanto hay que reevaluar la necesidad de de seguir tomando un tratamiento. Si bien la osteoporosis es crónica, con los bifosfonatos uno tiene la característica, como dije en la charla, que uno se transforma en su propia farmacia. Básicamente los bifosfonatos se acumulan en el esqueleto y a medida que la resorción ósea aumenta, libera bifosfonato que vuelve a circular y se transforma en bioactivo nuevamente. Por ende, esa reevaluación es importante y hoy en día hay recomendaciones que son muy claras. Si alguno de ustedes tiene más dudas, por favor contáctenme luego de la conferencia porque es un tema que se puede hablar por mucho tiempo también. Sí, claro. Sí, fíjate que referente a esta respuesta, también pregunta el doctor Carlos Retrus de Chile, ¿qué hacer si no mejora la densitometría después del tratamiento con bifosfonatos? Yo creo que es un punto al que nos enfrentamos algunas personas. Desde Bolivia pregunta también qué hacer si no tenemos otro recurso terapéutico nada más que bifosfonatos. Y evidentemente hay personas que no pueden recibirlos, ¿no? Entonces... Sí, es un Seguro. reto que tenemos en esta área. No entiendo bien el hecho de que bifosfonato sea la única opción terapéutica, porque a mi entender, por lo menos teriparatide existe hoy en día en todos los países, y hoy en día en muchos países existen genéricos de teriparatide. Romosozumab está en casi todos los países del mundo, pero me imagino que habrá alguno en el cual todavía no está disponible. Em, yo soy un poco un defensor y hasta un iniciador del concepto que la densidad mineral ósea es fundamental en la cadera para decidir si el paciente ha logrado llegar al mínimo riesgo posible de fractura. Por ende, si la densidad ósea está por debajo de -2,5, Sí, es fundamental seguir tratando. Si la decisión ya se ha hecho que el paciente necesitaba tratamiento, es fundamental y lo ideal sería llegar por lo menos a una densidad mejor que -2,5 en la cadera, idealmente aún un poco más alta. Para ello, contamos con diferentes terapias. Obviamente el problema es que en los pacientes que han recibido un bifosfonato por largo plazo, el aumento de la densidad ósea con los osteoformadores no es tan significativa. En el caso de la PTH, la densidad ósea, sobre todo después del denosumab, pero también después de los bifosfonatos, y eso lo publicamos en nuestro estudio Structure, en el caso de la cadera puede hasta bajar, en el 50% de los pacientes hasta disminuye si uno transfiere de bifosfonato a teriparatide. En el caso de transferencia de bifosfonato a de romosozumab, la densidad aumenta, pero aumenta menos que lo que aumenta en un paciente que no ha recibido ningún tratamiento. Es una limitación. Sin embargo, los aumentos como regla en general, los aumentos con romosozumab después de bifosfonatos en la cadera, perdón, en la columna son de aproximadamente el 75% de lo que se lograría en un paciente no tratado y en la
cadera aproximadamente un 50%. O sea, es un precio a pagar por no haber comenzado en esos pacientes un Claro. osteoformador, pero de todas maneras permite la posibilidad. También está la posibilidad de transferir a denosumab. Denosumab ya está aprobado como genérico en Estados Unidos. No está todavía available por una cuestión comercial, pero apenas se cumplan las patentes, vamos a ver una cantidad de genéricos del denosumab, y eso también permitiría tener otras posibilidades para tratar pacientes aún en lugares más remotos del mundo. Claro, y cuando no responden que no mejora la densidad ósea, bueno, pues siempre tener en cuenta descartar un problema secundario, ¿no? Eso es... Bueno, por supuesto, si Ah, bien los problemas, me imagino que eso deben ser descartados siempre sí, cuando uno comienza cualquier exactamente. tratamiento de todas maneras, pero sí, pueden desarrollarse en tratamiento. Buena, Bien. Aquí, buena, ahí, pues quería presentar una pregunta que está relacionada con toda esta parte de las terapias secuenciales en osteoporosis, que hoy son absolutamente importantes. Pregunta la doctora Alexandra Terrón de Colombia, además amiga y colega y muy gran investigadora en esta área, sobre qué hacer después de un paciente que recibe romosozumab y posteriormente 2 años de denosumab, con qué terapia seguir para evitar estos problemas del rebote que se pueden presentar con el denosumab. Sí, es una muy buena pregunta. Eh, Cabe destacar que el rebound con denosumab, después de corto plazo, después de un año, y hay data publicada en ello, es mucho menor y hasta diría casi no existente. Si el tratamiento con denosumab es de un año. Cuando uno ya comienza a los 2 años, hay un rebound con la discontinuación del denosumab. Sin embargo, en Amgen hicimos el estudio en el cual tratamos pacientes con denosumab, le dimos una dosis perdón, tratamos pacientes con romosozumab, le dimos denosumab y luego recibieron nuevamente romosozumab y después de ello les dimos ácido zoledrónico. Y en el caso es un estudio de fase 2, si mal no recuerdo, el primer autor es Mike McClung, pero después les puedo facilitar la referencia. En esos pacientes, una dosis de ácido zoledrónico mantuvo la densidad ósea en los pacientes por 2 años con una sola dosis. Si bien pienso que no habría que esperar 2 años para volver a repetir la densidad, y yo la repetiría al año por lo menos, eso es una opción en el paciente tal cual Alejandra nos está planteando la pregunta. Ujú. Fíjate, de tratamientos a futuro, por favor, César, el doctor Sorin Herskovich, que seguramente conoces, nos envió la pregunta del nuevo anticuerpo monoclonal selectivo de la compañía Angitia, que ya completó la fase 1, identificando en investigación como AGA 2118. ¿Es más eficaz como anabólico que romosozumab? ¿Cuál es tu opinión? Sí, conozco muy bien la data. Es más, Angitia es una compañía basada en China, cuyo Chief Medical Officer y CEO es un gran amigo, David Key, que trabajó conmigo en el desarrollo de denosumab y romosozumab. Ellos han avanzado una molécula que es un doble anticuerpo. Esa es la droga a la cual se están refiriendo. Es un anticuerpo contra de esclerostina y un anticuerpo contra DKK1. Sabemos, porque Amgen tenía un anticuerpo similar que abandonó, eh, que esa droga tiene el potencial de aumentar la osteoformación aún más que una inhibición exclusiva de la esclerostina. Así que todos esperamos con ansiedad los resultados de fase 2, que algunos de ellos pueden llegar a ser presentados en ESPMR este año. Muchísimas Veremos, gracias. Muchas gracias. veremos. Hay muchas preguntas todavía más. Vamos a empezar a dar cierre. A nombre de FELAEN agradecemos especialmente a ti, César, por tu tiempo, tu disposición, la forma maravillosa de expresar y comunicar todo tu conocimiento. A todos ustedes que están aquí por su asistencia, su interés.
Pienso que es un campo con una necesidad enorme en nuestra región. Ya nos organizaremos en FELAEN para invitarte de manera presencial y así que muchas gracias a ustedes. Pedronel nos va a dar también un mensaje. Muchas gracias, y gracias, doctor Libanati. Y queremos de verdad agradecerles a todos por haberse unido. Tuvimos una numerosa concurrencia y muy importante. Y lamentablemente nos quedaron muchas preguntas por resolver, pero eh, definitivamente esto no termina acá. Vamos a seguir con muchas actividades en las que vamos a tocar estos temas. Y quiero invitarlos en el sábado 24 de agosto, que vamos a tener un tema importantísimo, como es el de los estadios de la diabetes tipo 1 y su tratamiento. Y está a cargo de la doctora María Alejandra Ramos y el doctor Daniel Pérez como conferencistas. Y va a coordinar este evento la doctora Dinora Rosales. Ellos, pues, desde Honduras y en coordinación conjunta desde Ecuador con la doctora Carla Garay. Esto es muy importante que tenemos a todos nuestros países latinoamericanos, nuestros hermanos, desde México hasta la Patagonia. Tenemos a todos nuestros amigos y hermanos acá y realmente es muy valioso. Doctor Rivanati, nuevamente, muchísimas gracias, doctora de la Peña, y a todo el equipo técnico. Les agradecemos. El tiempo finalmente es nuestra gran limitante, pero creo que han quedado mensajes muy importantes. Les deseamos un feliz fin de semana a todos y un abrazo muy grande de mi parte desde Colombia. Muchas gracias y saludos a todos y nuevamente gracias por la invitación y estoy dispuesto a seguirla cuando ustedes quieran. Quedaron muchas preguntas en el tintero, muchas de ellas Ujú. muy importantes, así que a ustedes de decidir, yo con toda disponibilidad. Gracias. Gracias.